La historia en cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más de la historia en cápsulas. Recuerden que esta es una producción del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Me presento con ustedes, soy Yoli León y va a ser un placer estar en este tiempo para conocer de un tema interesante que es el sistema penitenciario, y esto va a correr a cargo del maestro en ciencias Giovanni Romero Arce. Y pues vamos a iniciar preguntándole cuáles son los antecedentes del sistema penitenciario en México. Antes de hablar de los antecedentes del sistema penitenciario, habría que definir qué es un sistema penitenciario. Si bien existe el sistema carcelario, existe también el sistema penitenciario. Una cárcel es un lugar en donde se guarda al infractor de la ley, en lo que se decide cómo castigarlo, y pues sin tener en cuenta una readaptación del preso a la sociedad. Un sistema penitenciario o una penitenciaría es un lugar en donde se practican, donde se llevan a cabo prácticas penitenciarias para que ese individuo que está en esa penitenciaría sea readaptado a la sociedad. Entonces, una cosa es la cárcel como centro donde se detiene, y una cosa es una penitenciaría, es donde se llevan a cabo estas prácticas para que se readapte a la sociedad. Algo como tal, una institución que readapte al preso en la sociedad no existía ni en el México de los pueblos originarios, en lo que hoy es México, los pueblos originarios, ni existía en la época virreinal. Comenzó algo parecido, un sistema penitenciario comenzó recién independizado el país. Estamos hablando de una serie de reformas que van de 1814 a 1826, que tenían como finalidad integrar el trabajo en las cárceles. Parte fundamental del sistema penitenciario es la obligatoriedad del trabajo para crear en el reo pues el hábito del trabajo. Es principios del México independiente. El país acaba de pasar por una etapa de guerra bastante fuerte, y el edificio carcelario que existía durante la época virreinal pues ya estaba deteriorado por la falta de mantenimiento y porque pues fueron más de una década de guerras. Entonces, entrando en México independiente, se empieza una serie de debates por parte de los reformadores penitenciarios, de políticos y reformadores penitenciarios. El más importante es José María Luis Mora, uno de los más importantes ideólogos del liberalismo mexicano. Él puso el tema sobre la mesa, argumentando de que no tiene sentido apartar de la sociedad a una persona que lastimó a la sociedad, para meterlo a un lugar que está lleno de vicios, de arbitrariedades, de malas condiciones, etc. Los debates comienzan entonces en la década de los 30 del siglo XIX, pero pasa que fue el siglo XIX mexicano, un siglo bastante convulso, un siglo bastante jaloneado. La intervención francesa del 38, la guerra contra Estados Unidos, la pérdida del territorio, la guerra de reforma, la intervención francesa y el imperio francés. Todos esos acontecimientos no dejaron a los reformadores penitenciarios como seguir con estos debates. Fue hasta entonces que el gobierno de Benito Juárez, cuando pudo expulsar a los franceses, le dio un periodo de estabilidad al país en donde se podían retomar estos debates. El imperio francés cae en 1867. Al siguiente año, en 1868, se retoman estos debates, y en ese mismo año se firman los papeles para una nueva penitenciaría. Bueno, era un proyecto que incluía redactar un nuevo código penal que salió a la luz en 1871 y empezar con una reforma penitenciaria. Esta reforma penitenciaria tenía como propósito cumplir con el artículo 32 de la Constitución de 1857, que es eliminar la pena de muerte, y para eliminar la pena de muerte, pues bueno, se instala un sistema penitenciario en el país, y en este caso la pena de muerte se dejaría nada más para delitos como traición a la patria, piratería, tipo de ese delitos. Bueno, esto fue en 1868.
pero los siguientes años también fueron bastante convulsos. Se levanta, bueno, en el 72 se muere Benito Juárez, se levanta en armas Porfirio Díaz con el plan de la Noria. Los gobiernos de Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias intentaron hacer algo ahí con las cárceles, pero igual no pudieron hacer mucho. Fue hasta que entró al gobierno Porfirio Díaz que se pudieron retomar esos debates que venían a principios del siglo XIX. Fue la estabilidad que le dio el porfiriato al país que pudo dar continuidad a estos debates. Entonces se siguió con esta reforma penitenciaria y culminó con la inauguración de la cárcel de Lecumberri en 1900. La cárcel de Lecumberri sería como que la coronación de todos estos debates que habían empezado a principios del siglo XIX. Se instaló el sistema penitenciario con la cárcel de Lecumberri, pero en cuanto se inauguró la cárcel, a los meses aparecieron también en la cárcel de Lecumberri los mismos vicios, las mismas arbitrariedades, los mismos problemas que ya tenían las cárceles desde un principio. Entonces podemos hablar que sí se instaló el sistema penitenciario, pero de que haya funcionado como un sistema penitenciario, pues ya es otra plática. ¿Cuándo surgen las primeras cárceles en nuestra entidad? Hablar de las primeras cárceles en la entidad resulta un poquito más complejo que hablar de la instalación del sistema penitenciario en el estado o en la ciudad de La Paz. Hablar de las primeras cárceles supera los objetivos de esta investigación. De lo que sí puedo hablar es de las primeras cárceles que funcionaron aquí en la ciudad de La Paz. En el AGN, en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México, que precisamente anteriormente fue Lecumberri, ahí. Encontré registros de lo que entiendo fue la primera cárcel de la ciudad de La Paz. Como tal, no tengo el dato en dónde se encontraba esta cárcel, ni más allá, ningún dato más allá que algunas penas que se llevaban a cabo en esta cárcel, que iban desde multas, trabajos públicos o trabajos en cárceles particulares, encierro obviamente, hasta la colocación de grilletes en los pies. Es en 1835 que empiezan los planes ya de una construcción de un edificio que sirva de cárcel ya más en condiciones. Para la construcción de esta cárcel se echó mano de las actividades económicas aquí del puerto, específicamente de la pesca de madreperla. Por tanta cantidad de madreperla se iba a cobrar un impuesto y este impuesto pues se iba a destinar para la construcción de esta cárcel. No hay fuentes que nos dejen ver así como que un panorama claro de cómo se iba construyendo esta cárcel. De lo que sí hay certezas y de lo que sí hay algunas fuentes es de que no iba precisamente muy bien esta construcción. Fue en 1835 cuando se inician los planes de esta construcción de esta cárcel que menciono, y para 1861 las autoridades de aquí del territorio se quejaban de no tener los edificios necesarios para la administración de una ciudad como La Paz. Se quejaban específicamente de que no tenían una casa municipal y que no tenían precisamente una cárcel. Todavía para 1877 las autoridades se siguen quejando de la falta de una cárcel y se decían que veían con muy buenos ojos el flujo migratorio que estaba llegando aquí al territorio, flujo migratorio que servía para darle un impulso a la economía, a las artes, a la minería, pero decían que si hay un sector que se está acoplando a la dinámica económica, que está levantando la dinámica económica, pues siempre va a haber un sector que no se puede acoplar a esta dinámica económica. Estaba creciendo este sector que no se acoplaba a esta dinámica y pues se seguían quejando de la falta precisamente de este edificio. ¿De qué manera fueron construidas? ¿Hubo estudio, una planificación o fueron adaptadas? Hablar del proceso de construcción de estas primeras cárceles de la ciudad de La Paz es complicado, pues no hay fuentes que nos aclaren este panorama. Hay fuentes que sí nos muestran algunas iniciativas como la extracción de
el impuesto a la extensión de madreperla o algunos presupuestos que se aprobaban o se rechazaban. De lo que sí hay evidencias de planificación, de estudios, es para la instalación del sistema penitenciario en la ciudad de La Paz. Bueno, desde todo México y en el territorio de la Baja California. Porque pues, recordemos, una cosa son las cárceles y de eso no hay evidencias. De lo que sí hay evidencias, pues es de todo el plan que se hizo para la instalación del sistema penitenciario aquí en La Paz. En un momento, continuamos. Continuamos. ¿Cómo y cuándo se da el paso a la modernidad para el sistema penitenciario en nuestra entidad? La modernidad en cuanto al sistema penitenciario aquí en la entidad llega hasta, se puede decir que a partir de que cae el Imperio francés en 1867, en 1868 se retoman todos estos debates que he mencionado y el proyecto penitenciario en general en el país era colocar una penitenciaría en la Ciudad de México y una penitenciaría en el territorio de la Baja California. No se especificaba en dónde exactamente, pero bueno, terminó siendo aquí en La Paz. Para llevar a cabo este proyecto se creó una comisión que estaba integrada por políticos, por reformadores penitenciarios y tenían la intención de estudiar las experiencias penitenciarias en distintas partes del mundo. Bueno, el país que se tomó como modelo fue Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos se analizaron tres sistemas penitenciarios: el sistema de Pittsburgh, el sistema de Filadelfia y el sistema de Nueva York. Muy a grandes rasgos, el sistema de Pittsburgh es un encierro total, en silencio, en soledad, sin trabajo, sin talleres y sin escuelas. El de Filadelfia se parecía mucho al de Pittsburgh, era un encierro total, en soledad, en silencio, pero admitía el trabajo en las celdas. Y el modelo de Nueva York era un encierro solitario de noche para en el día estar trabajando en los talleres, y el encierro total en soledad se dejaba nada más para aquellos presos que eran considerados más peligrosos. La comisión que se instaló en 1868 analiza estos tres modelos y toma la decisión, determina que para la experiencia penitenciaria mexicana tendría que ser una combinación del sistema de Filadelfia y el sistema de Nueva York. Un encierro solitario de noche, trabajo de día en los talleres y dejar el encierro solitario de día y de noche para aquellos presos que pues eran peligrosos, pero con la obligación de trabajar, de aprender un oficio dentro de sus celdas. Esos oficios iban, no sé, desde fabricar zapatos, puros, cosas que se podían hacer dentro de una celda con pocas herramientas. Teniendo ya los estudios penitenciarios hechos, se mandan a hacer los planos para las cárceles, la cárcel de la Ciudad de México y el del territorio de la Baja California. El de la Ciudad de México, pues bueno, terminó siendo Lecumberri de 1900. Para la cárcel, la penitenciaría de aquí del territorio de la Baja California, se tenía previsto un edificio que tuviera 500 celdas, lo cual llama la atención porque es el mismo número de celdas que se pedía para la cárcel de la Ciudad de México. Bueno, esto fue en 1868. De 1868 a 1874 no hay noticias de esta cárcel, y en 1874 aparece de nuevo ya la cárcel, bueno, la penitenciaría de aquí del territorio, pero en un proyecto completamente diferente. De 500 celdas que se tenían previstas para la penitenciaría, se pasan a 85, 60 para hombres y 25 para mujeres. Y el proyecto incluía que se instalaba una cárcel y una escuela en cada municipalidad del Distrito Sur de la Baja California. Pero se tenía un presupuesto muy, muy limitado que pues, dificultaba estos trabajos. Tanto se dificultó el trabajo que se tomó la decisión de que el presupuesto de todas las cárceles del territorio, de las municipalidades, del Distrito Sur, se utilizaran únicamente en la de La Paz. En 1878 se aprueba esta iniciativa de utilizar todo el presupuesto de las cárceles en la de La Paz, y es en 1879, al año siguiente, que se inaugura la cárcel
la penitenciaría aquí en la ciudad de La Paz. En sentido estricto, en el papel podemos decir que es en 1879 que se entra una modernidad en las cuestiones penitenciarias en la ciudad, porque se instala efectivamente un sistema penitenciario. Pero, como podemos ver en la investigación en el libro, si bien se instala una penitenciaría o una cárcel más moderna, el propósito de readaptar al preso a la sociedad pues no se cumplía como tal. Se instaló sí el sistema penitenciario, pero de que haya funcionado correctamente pues ya es otra plática. ¿Cómo era la vida de los reos en estos recintos? Si de algo sirve la historia es como para tener una referencia siempre a futuro, tener evidencias del pasado y saber qué es lo que se puede hacer y lo que no. Se sabe que en la actualidad la vida de las personas que están dentro de las cárceles pues es bastante desafortunada, y esta investigación da muestras de que la vida en estos recintos siempre ha sido bastante desdichada. En el último capítulo de la investigación se dibuja cómo podría llegar a ser un día normal en la cárcel. La jornada empezaba a las 5 de la mañana, los carceleros abrían las puertas, y lo primero que tenían que hacer los presos es ir a tirar sus desechos. Tenían una basinica en donde tenían que vaciarla en un barril impermeable. Lo tiraban afuera, luego llegaban, se regresaban a la celda, limpiaban, desayunaban, y una vez que desayunaban ya se iban a los talleres o a la escuela. Pero esta rutina es la que se puede concluir leyendo el reglamento de la cárcel. Pero pues una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que pasaba en el día a día dentro de este recinto, que se entiende que la vida, la rutina dentro de estos lugares puede llegar a ser más compleja. La vida de los presos, la vida de los reos en estos lugares transcurría entre epidemias, entre hacinamientos, entre maltratos, justicias, autoridades completamente incompetentes, autoridades que maltrataban a los presos, motines, muertes. Uno de los varios pasajes que recojo en esta investigación tiene que ver precisamente con este barril que menciono, donde depositaban sus desechos y algunos presos. Autoridades que golpeaban, que llegaban borrachas al recinto y maltrataban a los presos y que luego mentían en las declaraciones. Fugas o intentos de fugas en donde las mismas autoridades carcelarias eran cómplices, o muertes de presos que se iban dando una detrás de otras porque había enfermedades que se iban propagando entre los presos, porque pues la humedad, la ventilación, el hacinamiento pues no dejaba lugar a un ambiente saludable. Con sus asegúnes, pero la vida de los presos dentro de una cárcel del siglo XIX es igual de desafortunada que la vida de los presos de una cárcel del siglo XXI. Y por último, ¿qué fue de estos edificios? ¿Qué historia quedan alrededor de ellos? Yo corto la investigación en 1910 con el estallido de la Revolución Mexicana. Lo corto ahí porque se entiende que con el estallido de la revolución la realidad penitenciaria pasa a otros términos y ya no busca tanto la readaptación del preso, sino que tiene que responder a la realidad que se estaba viviendo en el país y juega un papel más de persecución política contra la disidencia que se estaba levantando en esos momentos que buscar la readaptación del preso. En algún punto de principios del siglo XX, se hacen los trabajos de reconstrucción del edificio y se convierte en 1930 en la secundaria Morelos. Hablamos del edificio que está atrás del actual Museo de Arte de Baja California Sur. Se convierte en la secundaria Morelos, posteriormente también es el Cinema La Paz, se vuelve el famoso Cheve, y en la actualidad pues bueno, son locales, se ha utilizado como locales comerciales. La mayoría de las fuentes que se utilizó para esta investigación provienen principalmente del Archivo Histórico Pablo L. Martínez. También me acerqué del Archivo Histórico Pablo L. Martínez y un pequeño grupo de documentos que provienen del AGN, del Archivo General de la Nación. Eso en cuanto a fuentes históricas primarias. En cuanto a bibliografía, me acerqué a
a trabajos de historiadores locales. Me sirvieron mucho trabajos de las doctoras Denny Trejo y Edith González, también de los doctores Ignacio Rivas o Manuel Lucero. Si trato de mencionar todos, pues va a ser imposible, pero principalmente fueron historiadores locales de los que me valí. Y pues está el Archivo Histórico y el AGN. Si se quiere saber más de esta investigación, bueno, pues se podría consultar mi libro, El Sistema Penitenciario en la Ciudad de La Paz, 1868-1910. Esta es la primera investigación que trata específicamente de la conformación del sistema penitenciario en la Ciudad de La Paz. Aún quedan pues, muchas aristas ahí que se pueden visualizar, y si alguien pues, quiere acercarse a esos temas, pues está el Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Agradecemos las aportaciones, la entrevista al maestro en ciencias Giovanni Romero Arce, y pues a ustedes les reiteramos la invitación de cada lunes a través de Canal 8 y los miércoles a través de la radio de Sud California. Me despido deseándole una muy buena tarde, su amiga y servidora Yoli León. Hasta luego. La historia en cápsulas. Un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten, y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.